En la historia de las obras de la cruz hay un momento muy importante que es precisamente de lo que vamos a hablar en este video y que sucedió un 4 de febrero de 1903. Un hecho que los historiadores de las obras de la cruz han llamado el encuentro fecundo, porque hace referencia al fruto, al resultado tan positivo que trajo consigo. Hablamos de el momento en que se encontraron y empezaron a trabajar en conjunto la Beata Concepción Cabrera de Armida y el venerable siervo de Dios, Padre Félix de Jesús Rullet. Vamos ahora a puntualizar algunos aspectos del índice para ir entendiendo lo que este encuentro significó concretamente en cuanto a la fundación de los misioneros del Espíritu Santo y el surgimiento de nuevas instituciones que más adelante van a evolucionar, se van a desarrollar hasta convertirse en lo que hoy es la familia de la Cruz, un conglomerado de cerca de 17 instituciones, todas ellas desde luego reconocidas por la Iglesia. Tenemos sobre la mesa 4 puntos que vamos a abordar para hacer memoria de este acontecimiento histórico que es muy interesante porque fue el encuentro de dos personas que no se conocían para nada, de dos personas que venían de nacionalidades distintas: Concepción Cabrera de Armida, mexicana; Félix de Jesús Rullet, francés, que además tenían diferentes vocaciones: Concepción Cabrera, laica; Félix de Jesús, religioso y sacerdote de la Sociedad de María, y que sin buscar saber el uno de otro, por una intuición interior que tiene Concepción Cabrera de Armida, sale a buscarlo, aún desconociendo con quién se iba a encontrar. Y de esta serie de hilos conductores que no son consecuencia de la casualidad, sino de cómo Dios va actuando en la historia cuando libremente le decimos que sí, se da esta circunstancia de dos personas que harán equipo hasta el final y que lograrán la fundación de las 5 obras de la cruz, primero como un aporte para la Iglesia Católica en México y luego para el resto del mundo, porque este conglomerado de 5 obras iniciales, cuyos miembros luego dieron origen a otras más, ya han pasado las fronteras nacionales y se encuentran en una variedad importante de países y de culturas. Para quien no esté familiarizado con el tema de este encuentro que se celebra en la familia de la Cruz cada 4 de febrero, sí, de hecho el video lo estoy grabando con anterioridad, pero ha quedado programado para que aparezca el día 4 y se pueda repasar este acontecimiento que nos hace ver cómo Dios hace equipo con las personas, con cada uno de nosotros, cuando nos dejamos hacer por Él. Bien, los datos básicos. Primero, ¿cuándo sucedió este encuentro? El 4 de febrero de 1903. ¿En qué ciudad, en qué parte del mapa? En la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Dentro de esta ciudad, ¿en dónde se dio? En la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que en aquel momento también era conocida como el Colegio de Niñas. La foto del exterior la tienen ustedes en pantalla. Esa iglesia era la de los franceses que durante el porfiriato se habían ido a vivir a la Ciudad de México porque había un capital de inversión extranjera muy importante en cuestiones relacionadas con temas energéticos. ¿Y en qué contexto se da? En el hecho de que Concepción Cabrera de Armida, que andaba en el tranvía por el centro histórico de la ciudad, pide confesarse con el recién llegado
Padre Félix de Jesús Rouget Olanier, sacerdote francés que había estado en Colombia desarrollando en el contexto de la Guerra de los Mil Días un apostolado 4x4, todoterreno, dirigiendo colegios, ayudando como capellán militar a los heridos de ambos bandos, llevando el apostolado de San Antonio, que fue un tipo de movimiento para ayudar a combatir el hambre y que después de esa experiencia intensa es destinado por sus superiores a la Ciudad de México, precisamente para atender a los franceses que en gran cantidad vivían en la capital de la República. Hay que mencionar pues que el padre Félix venía muy desgastado por el esfuerzo físico que implican las misiones y sobre todo en un país al que llegó a querer mucho, Colombia, y en una situación de guerra civil que más tarde también se va a presentar algo similar en México. Digo esto porque el padre Félix llega un tanto cuanto frustrado porque él quería continuar con la misión en Colombia, sin embargo los superiores consideran que por motivos de seguridad y también pensando en la salud del padre Rouget, lo destinan a la Ciudad de México. Inicialmente iba a ir a la ciudad de Oaxaca, pero luego hubo un cambio y lo destinan a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, al colegio de niñas. Cuando él llega, pues se topa con un ambiente tranquilo, todavía no estallaba la Revolución Mexicana, nos encontramos en la etapa, en la recta final del gobierno del general Porfirio Díaz y llega pues realmente a una iglesia en un contexto mucho más tranquilo del que venía. En alguien tan activo como el padre Félix y en una edad joven, con mucha actitud, pues fue de un trabajo intenso bajarle un 80% y él no se sentía cómodo con eso y entonces para poder, por una parte, obedecer, para él la obediencia a los superiores fue un dato característico que lo llevó a un grado heroico, entonces para obedecer, pero al mismo tiempo, pues no quedarse estancado, porque así se sentía, va a realizar una novena al Espíritu Santo. Y justamente en el desarrollo de esa novena, en ese encuadre, es que se va a dar este encuentro que para él va a ser fundamental porque le va a descubrir lo que la Madre Teresa de Calcuta llamó valga la redundancia, la llamada dentro de la llamada. Porque recordemos que la Madre Teresa de Calcuta primero inicia con las monjas de Loreto, luego en el tren, yendo a una especie de retiro, escucha en su interior que Dios le pide que se ocupe de los pobres entre los pobres, entonces sale de las monjas de Loreto, funda las Misioneras de la Caridad y recibe el permiso de pasar de un instituto a otro. Lo mismo le va a suceder al padre Félix de Jesús. Él era marista, sí, quería muchísimo a su congregación. De hecho, sus últimas palabras fue con ella todo, sin ella nada, en una clara referencia a María, que fue uno de sus acentos. Sin embargo, porque la historia de la iglesia no es lineal y Dios tiene mucha libertad, posteriormente le pide que ahora asuma la misión de las obras de la cruz, que Concepción Cabrera de Armida, que no era religiosa, sino laica, madre de familia, había iniciado concretamente con el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, monjas contemplativas que ya estaban fundadas. Entonces el padre Félix en este encuentro descubre su vocación que entre otras cosas le va a llevar a fundar a los misioneros del Espíritu Santo y después de 10 años que va a tener que esperar para poder concretar esa fundación, tiene ahora que solicitar el permiso al Papa para poder pasar de la Sociedad de María a los misioneros del Espíritu Santo, cosa que va a suceder durante el pontificado del Papa Pío XI. Todo esto que les estoy platicando es a partir de este encuentro, por Concepción Cabrera de Armida, desde antes de conocerlo, ya había tenido una experiencia muy fuerte de Dios, ya había recibido la visión de la cruz del apostolado y entendido que debía fundar 5 obras que se llamarían las obras de la cruz. Ya llevaba las dos primeras. Por supuesto que hay otras 3.
la Fraternidad de Cristo Sacerdote, para sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, diocesanos que quieran vivir la espiritualidad de la cruz, y también la fraternidad la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, exclusiva para laicos, y la quinta, la de los misioneros del Espíritu Santo, que fue en la que el padre Félix de Jesús, Ruyer Olanier, va a tener una participación destacada, siendo el padre fundador, y después de muchas dificultades, como suele ser en este tipo de proyectos que valen la pena, pues va a llegar a ser misionero del Espíritu Santo. Todo esto parte de un encuentro que duró aproximadamente poco más de 2 horas, y en ese encuentro, que se da en un confesionario con la rejilla prácticamente sin verse la cara, pero recibiendo ambos un mensaje contundente, es que surge toda una congregación que ha sido un gran aporte a la Iglesia mexicana y también en el mundo, porque los misioneros del Espíritu Santo están presentes en otros países. Ha habido de este instituto obispos, arzobispos, que realmente pues han tenido una figura, un aporte muy destacado. Por ejemplo, Monseñor Ricardo Bati Urquidi, que fue obispo en Nuevo Laredo y Tepic, y que para muchos murió con fama de santidad. Y otros de la época de los fundadores, como Monseñor Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla, que ya es venerable, y también Monseñor Luis María Martínez, que es muy conocido, sobre todo por los libros que escribió, en particular el que se llama Espíritu Santo, y que llegó a ser arzobispo primado de México. Y de ahí otros que han, pues, sido llamados por la Santa Sede, pues para desempeñar estas tareas pastorales que no son fáciles, pero que nacieron de un encuentro en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, un 4 de febrero de 1903, en la Ciudad de México. ¿Cómo se da el encuentro? Por supuesto que tanto Concepción Cabrera como Félix de Jesús lo describieron a su estilo, a su modo. Por ser un video muy corto, no nos vamos a meter propiamente en el escrito, pero sí les comento que valdría la pena que en otro momento se lea, para que puedan ver pues cómo los dos lo consideraron algo venido de Dios, porque pues no lo planearon, sino que fue surgiendo de una forma misteriosa, pero que al final se concreta en una obra. ¿Cómo es que se desarrolla este encuentro? Pues Concepción Cabrera de Armida sale por la mañana de su casa, un 4 de febrero de 1903, y va a una farmacia de la Ciudad de México porque necesitaba un jarabe para su hija. Recordemos que Concepción Cabrera de Armida, que ya es beata, fue madre de familia, fue una laica. Aunque muere canónicamente como religiosa de la Cruz, nunca vivió en un convento, sino que estuvo rodeada de su familia, porque justamente ella, como mística, tenía diálogos muy intensos con Jesús, tipo Santa Teresa de Ávila, y Jesús siempre le dijo que su claustro pues no sería de piedra, sino su interior y en medio de su familia. Entonces sale, pues como cualquier mamá, a comprar un mandado, se sube en el tranvía, y como no era una cuestión urgente, es decir, era un detalle, el jarabe no era algo de vida o muerte que tuviera que hacerlo en 5 minutos, se aprovechó la ocasión para pasar por el templo de Santo Domingo, que también se encuentra allí en el centro histórico, se confiesa, y entonces ya iba pues, a tomar el tranvía de regreso a su casa, pero siente un impulso interior. Yo creo que todos en algún momento, pues de repente hemos sentido pues que Dios nos pide algo, o que Dios pone en nuestra cabeza alguna idea. Ella dice que intenta resistirse porque dice, pero ¿para qué voy a ir a otra iglesia si ya acabo de pasar por la de Santo Domingo? No tiene ningún sentido, pero el impulso seguía, 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 le genera inquietud, y entonces ya desde el día anterior algo había escuchado, que había llegado un nuevo superior al colegio de niñas, que era un hombre de mucha espiritualidad, de mucha visión, y en ese momento, o sea, el 4 de febrero ya siente ese impulso que ella
lo ve como algo muy extraño, como que no tiene mucho sentido, pero con la claridad de decir, me bajo un momento, hago escala y voy al colegio de niñas. Y en ese momento, pues ella no conocía al superior, pero tenían un timbre que ya era eléctrico, entonces lo tocabas y bajaba el sacristán y preguntaba que qué necesitabas. Y entonces ella dijo que quería confesarse con el superior de la comunidad. El padre Félix, por su parte, que es el que aparece en la foto, narra que varias veces quiso salir esa mañana, también a sus mandados, y que cada vez que intentaba salir, algo lo detenía. O sea, verdaderamente la única explicación es Dios como causa de este encuentro. Entonces pasa a confesarse al templo de Santo Domingo y siente un impulso muy extraño, pero claro, de ir al colegio de niñas y preguntar por el nuevo superior de la comunidad. Se sabe que al padre Félix como que le sacó de onda o hasta le molestó un poco como la insistencia, la urgencia y porque seguramente le habría dicho que ya había ido a Santo Domingo. Sin embargo, conforme se desarrolla la confesión, pues el padre Félix se va dando cuenta que tiene delante a una mujer de una espiritualidad profundísima, ¿sí? Y que incluso en un momento dado de la confesión, ella, que tenía el carisma del discernimiento de espíritus, es decir, de ver más allá de lo aparente, le empieza también a decir sus pecados, las faltas, y le dice, padre Félix, ¿ha confesado usted de esto, esto y esto y esto? Pero como que no acaba de creerse que Dios se lo ha perdonado. Y claro, cuando te sucede pues una cuestión de estas, pues despiertas y dices, no, pues aquí está pasando Dios, aquí hay una huella de que algo se está presentando. Retrocediendo entonces, el padre Félix baja al confesionario, se prolonga por espacio de 2 horas, obviamente no era algo habitual, pero no era nada habitual tampoco lo que le estaba diciendo, y entre una cosa y otra le empieza a contar, pues que ella tiene la tarea de ayudar a la Iglesia Mexicana fundando las 5 obras de la cruz, todas ellas con el emblema de la Cruz del Apostolado y muy interesantes porque es de las primeras fundaciones que va a involucrar a todas las vocaciones, a todos los estilos de vida bajo una misma espiritualidad. Ya había algo de esto en los dominicos, por ejemplo, Santa Catalina de Siena pertenecía a este sector de laicos, ya había algo de esto con los franciscanos, pero en las obras de la cruz, pues esto también se da en un sentido moderno, es decir, posterior al Concilio Vaticano I. Entonces le empieza a hablar de las obras de la cruz, que se esfuerzan por trabajar en la formación de los sacerdotes para que sean lo que deben de ser, que le buscan dar un sentido al dolor para que no te quedes ahogado en él, sino que lo veas como un área de crecimiento, un área de oportunidad. Le empieza a hablar del Espíritu Santo, que para entonces no estaba muy presente en el colectivo social, ¿no? Hasta cierto punto sigue siendo el Dios desconocido, como lo llamaba San Pablo en cierta forma. Y todo aquello, pues el padre Félix empieza a tener una química con lo que le narran, de esas veces que te proponen un plan y luego dices sí, te ilusionas, ya te visualizas, y cuando escucha que Concepción Cabrera le habla de una rama de religiosas que ya estaba fundada, el padre Félix le pregunta que si no había pensado en una rama masculina. Y entonces Concepción Cabrera Armida le responde, no está fundada, no la hay, pero la habrá. Y con esa frase entra el padre Félix en la historia de las obras de la cruz, porque esta quinta, esta rama masculina, va a ser la de los misioneros del Espíritu Santo. Termina la conversación, prácticamente ni se vieron, porque eran en estos confesionarios antiguos, todavía se conserva, por supuesto, como reliquia, porque fue utilizado por 2 personas en proceso de canonización, ella beata, el venerable siervo de Dios, y bueno, se conserva como una reliquia, pues que recuerda este acontecimiento. Obviamente el padre Félix sale en una especie de shock, ¿no? Porque una señora o señor, daba igual, pero en este caso fue una señora, te dijera tus propios pecados, los puntos que tienes que mejorar. Y por si esto fuera poco, encajaba en la novena que estaba haciendo al Espíritu Santo, pues aquello lo dejó en shock.
Pero el padre Félix, que era una figura prudente, que era alguien transparente, nunca con doblez o tratando de ocultar, él era exageradamente transparente, muy obediente, y entonces dice, a ver, me voy a calmar, esto fue una experiencia fuerte, algo que no me había sucedido nunca, pero hay que verlo también desde el plano humano y desde el plano natural. Y entonces comienza a consultarlo con teólogos destacados de la época, dice él, porque si llego a ser fundador, le quiero ahorrar a mis hijos espirituales la duda en mi proceder, que sepan que lo que he hecho lo hice bien, lo hice acorde a la iglesia y siempre dentro de ella. Para el padre Félix, como digo, la obediencia a sus superiores y la obediencia al Papa era fundamental y lo fue hasta el último segundo de su vida. Lo consulta con los expertos y todos le dicen que adelante, que ven elementos objetivos para que pueda sumarse al proyecto de las obras de la cruz. Por supuesto que dificultades no pasaron porque en aquel tiempo no se acostumbraba lo que hoy llamamos la misión compartida entre religiosos y laicos. En eso abrieron camino, fueron pioneros. En el tiempo que les tocó, el religioso tenía el control de todo y el laico se limitaba a escucharlo hasta que llega Concepción Cabrera de Armida. Por supuesto que escuchaba y respetaba a los sacerdotes y a los obispos, pero también ella va aportando, ella va construyendo con el valor de sus escritos, con la audacia de saberse mover y de responder a lo que Jesús le pedía y que era muy necesario, sobre todo porque pues en México hacía falta un nuevo impulso y una congregación que lo hiciera. El punto es que lo consulta, ¿sí? Le dicen que sí, el padre Félix lo habla con Concepción Cabrera en otros momentos y queda claro que él es el fundador. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, que va a surgir el fruto, ¿no? Los misioneros del Espíritu Santo. Esta foto me gusta mucho porque ahí hay algunos de ellos en una audiencia que tuvieron con San Juan Pablo II. Obviamente, aunque el encuentro se lleva a cabo en 1903, el padre Félix no va a poder fundar hasta prácticamente 10 años después. Estamos hablando de 1914. Durante 10 años, sus superiores no le dieron el permiso y él dijo que no iba a pedir la dispensa de votos, que iba a esperar a que le dieran el permiso. Él tenía derecho canónico de pedirlo, pero dijo que él había prometido obediencia y que sería la única vía por la que él aceptaría este proyecto. Eso es algo importante, habla de su sensatez y que era una persona con los pies en la tierra. Después de 10 años, que fueron de una noche oscura, utilizando la expresión de San Juan de la Cruz, supera toda una serie de obstáculos y el 25 de diciembre de 1914, como resultado, como consecuencia de aquel ya lejano 4 de febrero de 1903, funda la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, cuya tarea específica es la de dar dirección espiritual, que hoy se le llama acompañamiento. Ese es uno de los acentos que se conservan hasta el día de hoy y realmente son muy buenos en este campo donde han trabajado. Bien, después de haber hecho este repaso de lo que significa en la historia de la espiritualidad de la cruz el famoso encuentro entre Concepción Cabrera y el padre Félix de Jesús, nos toca hacer una relectura, porque aunque se trate de un hecho del pasado, no debemos dejarlo ahí, sino releerlo y tomar una actualización que nos permita seguir aprendiendo de estos momentos de la historia de la Iglesia, donde Dios se hace presente, quizá con mayor fuerza, con mayor claridad, con mayor visibilidad que en otros espacios. Entonces, aquí hay que hacer una relectura en dos sectores, en cuanto a lo vocacional y en cuanto al resultado, al fruto. En cuanto a lo vocacional, aquí surge el primer intento de trabajo entre un religioso y una laica. Lo novedoso era que no compartían la misma vocación, porque si nos vamos a la historia de la iglesia, ya había la figura
de un religioso y de una religiosa, como por ejemplo San Francisco de Asís y Santa Clara, o Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Pero el que aquí fuera un hombre y una mujer de diferente vocación, pues obviamente trajo muchas dificultades, porque pues no faltó el que malinterpretara los hechos, a pesar de que ellos en todo momento tuvieron claro cuál era su papel. Fue un vínculo basado en el respeto, ¿sí? Hay incluso pues toda una serie de estudios de cómo ellos vivieron perfectamente ese complemento entre hombre y mujer, desde luego sin perder de vista cuál era su vocación y sin extralimitarse. Lo que pasa es que obviamente pues no faltaron críticas, no faltaron dificultades, pero pues esto es normal cuando se va abriendo camino. La iglesia también evoluciona y yo creo que aquí hay una riqueza muy grande. El aporte de los hombres, el aporte de las mujeres y dos vocaciones. Él como religioso y sacerdote, en su horario, en su tipo de trabajo, con una identidad clara, con un respeto total a sus votos, y ella como laica. En aquel momento ya era viuda, pero aún estaban sus hijos en casa, los sacó adelante desde el punto de vista de su educación, de la economía, y entonces se da una riqueza muy grande, porque la perspectiva que le faltaba a uno la tenía el otro y viceversa. Y esto también nos tiene que servir a nivel iglesia para generar proyectos. Es realmente significativo cuando laicos y religiosos reman parejo y entonces se concretan proyectos interesantes como puede ser un colegio, un hospital, un centro de espiritualidad. O sea, realmente esto es muy valioso y nos abre los ojos a nuevas posibilidades. Hoy todas las congregaciones y órdenes religiosas ya tienen claro la misión compartida con los laicos, pero hay que darle el mérito a quienes fueron pioneros, y en este caso Félix de Jesús y Concepción Cabrera. Eso en cuanto a lo vocacional, en cuanto a abrir camino, en cuanto a llevar una relación de amistad basada en el respeto, pero sí de amistad, sí de compenetración, sí de sumar esfuerzos, sumar perspectivas para un proyecto que se hizo desde la entrega total, ¿no? Como fueron los misioneros del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto al resultado, pues ya lo dije, ¿no? De este encuentro nacen los misioneros, pero también la vocación del Padre Félix de Jesús como fundador, una vocación que no se va a limitar a los misioneros del Espíritu Santo, sino que lo va a llevar a fundar otras 3 congregaciones que ya no entraron en las 5 obras de la cruz, pero que se volvieron herederas del espíritu de las obras de la cruz, una ampliación que hoy, como ya todo está perfectamente integrado, se llama Familia de la Cruz. Y esas otras 3 congregaciones que surgen del Padre Félix con la espiritualidad de la cruz, que Concepción Cabrera de Armida le había transmitido, son las hijas del Espíritu Santo, que el Padre Félix de Jesús funda junto con la sierva de Dios Ana María Gómez Campos, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo y por último las oblatas de Jesús sacerdote. Y luego otros misioneros del Espíritu Santo que él formó, pues también tuvieron fundaciones, y por eso hoy hablamos de cerca de 17. Digo cerca de 17 porque hay por ahí una número 18 que está en trámite. Entonces, estas 17 instituciones, pues de alguna manera se enriquecen a través de este encuentro directo, los misioneros del Espíritu Santo, pero de ahí, pues varios miembros de esta congregación van descubriendo que también Dios le pide hacer una fundación. Destacan figuras como la de Moisés Lira Serafín, cuya causa de beatificación está muy avanzada, la del venerable Pablo María Guzmán Figueroa, otras figuras como el padre Edmundo Iturbide Regundu, y bueno, también de las congregaciones que el padre Félix fundó, pues también tenemos el origen de las misioneras de Jesús Hostia, que fueron fundadas por una religiosa que había pertenecido a las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, y así sucesivamente pues se va creando ese núcleo, todo a raíz de pues, este encuentro que se da en el contexto histórico del 4 de febrero de 1903.